texto, tal vez empezamos con don Otón Solís, que la Asamblea Legislativa se puede tomar cartas en este tema, en este asunto. ¿Cuál es la posición de Otón Solís sobre esa propuesta o esta idea de la Contraloría General de la República? Buenos días. Buenos días y buenos días a don Mario. Hay dos componentes a los cuales se refiere, tiene interés la Contraloría en que haya modificaciones. Uno es el presupuesto de los órganos desconcentrados, ese tipo de órganos como la CETENA, como el Servicio Fitosanitario del Estado. Eso es más o menos el 16% equivale del presupuesto nacional, que hoy día, a pesar de que son órganos adscritos a un ministerio, el presupuesto va a la Contraloría General de la República. Yo ahí estoy plenamente de acuerdo el que esos presupuestos se incorporen en los presupuestos de los ministerios y sean parte de la ley de presupuesto que va a la Asamblea Legislativa para discusión. Eso ha diseminado el proceso de toma de decisiones. También estoy de acuerdo con una propuesta, por cierto, del diputado Otto Guevara, para eliminar las juntas directivas que algunos de esos órganos tienen y que haya un jerarca nombrado por el ministro y que haya una autoridad más vertical y no esa diseminación de poder en funciones que son intrínsecas al desempeño de un ministerio. Por ejemplo, el CONAVI tiene su junta directiva, yo preferiría que hubiese una persona, un director nombrado por el ministro. Entonces hay una gran cantidad de órganos desconcentrados. El otro tema es el tema de los presupuestos de las empresas del Estado y de las autónomas y de los órganos descentralizados. Es otro nivel de autonomía y ahí sí yo tengo serias dudas por una razón, porque no hace falta el control central por parte del presidente, no hace falta hacer cambios para que haya control central por parte del presidente. Aquí hay un error y una excusa de muchos presidentes y presidentas de este país de decir que no tienen nada que hacer con las decisiones que tomen los entes autónomos y los entes descentralizados, cuando en la mayoría de ellos tienen, valga la redundancia, mayoría en la junta directiva y nombran al presidente o presidente ejecutivo. Y después decir que no pueden tomar decisiones, no. Entonces, sí podemos tener un Estado organizado verticalmente con el sistema de rectorías que tenemos en materia de toma de decisiones, a pesar de que los presupuestos no sean aprobados dentro de la ley de presupuesto y no sean elaborados por el Ministerio de Hacienda y no sean presentados a la Asamblea Legislativa. Aparte de eso está la autoridad presupuestaria, que tiene que aprobar todos esos presupuestos. Pero que vaya a la Asamblea Legislativa el presupuesto, a mí me preocupa enormemente. En este caso, en el caso de los órganos descentralizados, sí. En este caso sí, por, digamos, la cultura diputadil de Costa Rica. Solo me imagino yo si el presupuesto de muchas de estas descentralizadas, como el IMAS, tuviese que venir a la Asamblea Legislativa a diputados pidiendo partidas específicas. Sí, aprobamos el presupuesto, pero me mete tal partidita. Vea que este vicio lo habíamos eliminado. Algunos de nosotros, diputados, yo digamos cuando presidía Hacienda eso era imposible que ocurriera y ahora en el presupuesto, por ejemplo, de este año ya se metieron ahí partiditas específicas y se empieza a hacer un picadillo del presupuesto y a distorsionar el sistema de pesos y contrapesos, que es básico en la democracia. A esos temas no se les dan importancia, pero es fundamental que la Asamblea Legislativa sea independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, que el Poder Judicial sea independiente del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa y que el Poder Ejecutivo tenga sus potestades de administración los diputados poniendo condiciones que se les den partidas para este compromiso electorero de campaña. Si no aprueban los presupuestos, a mí me preocupa enormemente. No le aprobamos el presupuesto a la caja si no me hace tal clínica porque yo la prometí o si no me la equipan. Entonces ahí yo no quisiera ver, digamos, la política partidista de un órgano legislativo que refleja el pueblo de Costa Rica entero y ahí hay personas que su aspiración es casi de ser ejecutivos municipales. Yo no sé por qué no aspiran a ser ejecutivos municipales y aspiran a ser diputados, en que se supone que estamos con un país en que hay que establecer todos los balances como referente, no una localidad. Y lo constitucional es que veamos el país como referente, porque nosotros somos diputados por la nación. No somos diputados, yo no represento a Pérez Celedón, represento a todo el país, a Puerto Viejo de Sarapiquí, a La Cruz, a Pérez Celedón, a todo Costa Rica.
Esa es la grandeza de este cargo. Entonces, me da pavor lo que puede pasar ahí en la Asamblea Legislativa, en que muy poca gente estudia y el único estudio es saber dónde mete una partidita. Porque si fuera en serio para hacer un estudio sobre la estrategia del desarrollo y dónde debe ir esta institución y dónde debe ir esta, tal vez. Pero no, ahí se van a estudiar las partiditas, a ver qué se me está metiendo a mi cantón. Usted no está metiendo plata en institución, yo no le apruebo ese presupuesto. Y todo se diluye en 57 personas, porque ¿verdad? Es fuente ovejuna para lo bien y para lo mal la Asamblea Legislativa. Entonces eso me preocuparía. Entonces en la otra parte de la propuesta de la Contraloría yo estoy plenamente de acuerdo. Entonces, en resumen, don Otón, estamos hablando de que en el tema de las descentralizadas sí estaría de acuerdo que se analice en la Asamblea Legislativa, hablaba de Setena. No, esos son los órganos desconcentrados. De los desconcentrados, correcto. Sí, ahí sí, plenamente estoy de acuerdo en que se unifique eso y dejemos aquí de jugar de casita y teniendo esa atomización de poder. Mario de Bandas, directivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, su opinión sobre esta propuesta, esta idea y lo que ha conversado también acá esta mañana don Otón Solís. Bueno, don Otón, buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarme. Esta discusión se inscribe en una vieja discusión que se ha dado en el país desde que don Rodrigo Facio logró introducir el tema de las autonomías en la Constitución política, de las autonomías de ciertas instituciones, porque ya el concepto de autonomía existía para otras instituciones antes de la reforma constitucional de 1949. Don José Joaquín Trejos, cuando fue presidente, empezó a impulsar cómo controlar las instituciones que se habían creado en el 49 desde el Poder Ejecutivo. Y hubo una reforma constitucional, recuerde Otón, cuando incluso fue Liberación Nacional la que terminó haciendo esa reforma, para eliminarle a las instituciones autónomas su autonomía en materia de gobierno y mantenérsela en materia de administración. Se mantuvo siempre la autonomía de la Caja del Seguro Social con una cuestión especial. Ahora bien, en ese debate ya surgió dos tesis. Una, si se concentraba el poder en el Poder Ejecutivo o si íbamos o a través de un sistema de planificación nacional. La tesis de la planificación fue derrotada y al final se fue imponiendo una tesis de ir concentrando el poder en el Poder Ejecutivo, que va de la mano además con una concentración de la riqueza que se ha dado en el país. Y esto hay que tenerle mucha atención. Yo creo que el esfuerzo que hizo don Rodrigo Facio dio frutos extraordinarios a este país y hay que ver cómo se rescata eso y ver cómo se actualiza, porque efectivamente las condiciones del país van cambiando. Yo me inclinaría porque la Asamblea Legislativa lo que apruebe sea el Plan Nacional de Desarrollo. Y me parece que hay que hacer una reforma para que el Poder Ejecutivo presente el Plan Nacional de Desarrollo a la Asamblea Legislativa y ahí haya un debate riquísimo, incluso ciudadano, sobre cuáles son las orientaciones que debe seguir el desarrollo nacional de largo, mediano y corto plazo. Y si eso se hace así, la discusión del presupuesto es un problema casi técnico-contable. Yo he estado sosteniendo en la Caja, por ejemplo, a la Junta Directiva de la Caja le llevan el presupuesto institucional. Es una discusión sin sentido. Lo que debe discutirse en la Junta Directiva son las necesidades, qué es lo que se va a cubrir, por qué cosas no se van a cubrir, y una vez que esa discusión se dé, haga el presupuesto. Ya eso es un tema casi contable. Esta es mi posición. Yo creo que sí hay que crear un mecanismo para que el Plan Nacional de Desarrollo deje de ser casi letra muerta, como es ahora, que es como un documento ahí. Incluso hay gobiernos que lo han hecho 2 años antes, un año antes de terminar su mandato. Y ahí entonces la Asamblea Legislativa efectivamente empezaría a jugar un papel extraordinario en definir los rumbos del país y sobre todo en establecer políticas de Estado, que el Costa Rica necesita establecer políticas de 15, 20, 30 años, ¿verdad?
y que entonces se establezcan los mecanismos mediante los cuales un Poder Ejecutivo puede solicitar modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo, no, ¿verdad? Y ahí habrían debates muy ricos donde toda la ciudadanía participaría, me imagino, porque va a activar muchos mecanismos. Ese es mi punto de vista. Me parece que el tema presupuestario es como seguir pensando en una solución que no toca el fondo del tema, y efectivamente coincido con don Otón. Yo también tuve la experiencia parlamentaria de que poner a la Asamblea Legislativa a discutir presupuestos, veamos lo que pasa con la discusión del presupuesto nacional, es un desastre. Ahora ponga usted a discutir el presupuesto del ICE, el presupuesto de la Caja del Seguro, me parece que sería desastroso. Y estoy de acuerdo con don Otón, eso sí, que todos esos órganos que se han ido creando desconcentrados, una maraña donde se diluyen y se filtran intereses incluso inconfesables, como pasa con el transporte, como, ¿verdad? Yo creo que sí, hay que simplificarlo, y eso con solo que se haga la reforma que está planteando don Otón, inmediatamente esos presupuestos quedan incluidos dentro del presupuesto del ministerio o de la institución matriz, por decirlo así, y ahí sí me parece que… Pero vea don Otón, incluso yo creo que si el Plan Nacional de Desarrollo se aprueba por la Asamblea Legislativa, podríamos pasar a que los presupuestos se presenten bianualmente, ya no tiene interés. La Contraloría, yo le exigiría, ahora sí dígame, ¿cuántas de estas metas, objetivos del Plan Nacional de Desarrollo se están cumpliendo y cuál es la responsabilidad del jerarca respectivo de que no se cumplan? Y ahí sí la discusión política tendría una dimensión muchísimo más rica que ponerse a discutir números más y números menos desde el punto de vista de ingresos y gastos. Don Otón Solís, discutir el Plan Nacional de Desarrollo en la Asamblea Legislativa, que es un documento más vinculante. Suena bonito, pero don Mario de Bandas fue diputado. Y ver el mediano y el largo plazo y someter eso a aprobación de la Asamblea Legislativa, no, yo creo que el gobierno de turno tiene que asumir su responsabilidad, que el presupuesto en la materia legal, digamos, siga la Contraloría, en el caso de las descentralizadas, analizando todos los temas contables, es decir, el presupuesto de ingresos que sea compatible con el presupuesto de egresos, que la legalidad se analice ahí. Siempre me he opuesto a cualquier intento de que la Contraloría se meta en analizar conveniencia, eso corresponde a la clase política, y que los presupuestos sean elaborados a partir del sistema de sectorialización que tenemos. Es decir, el presidente es electo, tiene ministros rectores, y esos ministros rectores, junto con las instituciones que son parte, descentralizadas, que son parte de su rectoría, elaboren el presupuesto y el presidente esté de acuerdo con el presupuesto y se definan ahí las metas. O sea, que la parte de conveniencia de hacia dónde va el país sea, y tiene que ser, y hoy está la posibilidad de que se haga. No tenemos que hacer ningún cambio legal. Reitero, por eso en el sector descentralizado el gobierno tiene mayoría. Cuando aquí se dice, por ministros de Hacienda, por gobiernos, oficialmente en actas de la Asamblea Legislativa, que solo controlan una tercera parte del presupuesto y que 2/3 partes, que es todo este sector descentralizado, no se controla, eso es falso, eso es falso. El presidente de la República tiene mayoría en todos los entes autónomos y controla. La Caja es una excepción por la presencia de representación sindical y de representación empresarial. Pero en todo el sector público, y para eso se inventó esa ley, esa potestad del Poder Ejecutivo no es por casualidad. Entonces, alegar que no se tiene mando, que no se tiene control, revela la ignorancia sobre la ley de planificación, la ley de administración pública y todo el sistema de sectorialización que tenemos en Costa Rica. Digamos, yo cuando oigo presidentes y presidentas diciendo, es que esa institución es autónoma. ¿Cómo que es autónoma? Es autónoma para la forma en que se administran, pero para definir objetivos existe el sistema de directrices, creo que está en los artículos 90 y de ahí para arriba de la Ley de Administración Pública, y la Ley de Planificación ampara para que el presidente mande todo este sector público. En realidad el presidente no manda únicamente
una partecita del presupuesto, no manda el presupuesto de las municipalidades, el de las universidades, el del Poder Judicial, el del Tribunal Supremo de Elecciones, el de la Asamblea Legislativa, el de la Defensoría y el de la Contraloría. Pero de los más o menos 22 millones de colones, que es lo que se va a gastar en este año 17 o que se gastó en el año 16, esos presupuestos de esas instituciones son 1.400.000 millones nada más. O sea, el presidente tiene mando sobre 20.6 millones de colones. Y si no, ¿para qué nombra gente? O como que usted nombra a alguien y después usted no es el jefe. El presidente en la Junta Directiva del Banco Central tiene mando. Lo que pasa es que muchos presidentes no tienen objetivos, no tienen ruta, no tienen plan, no tienen brújula, no tienen puntos de llegada. Y entonces nombran y nunca hablan con las instituciones para decirles, mire, este es mi compromiso, esta es mi visión de largo plazo, esto es lo que hay que lograr en el corto plazo. Y cuando usted no sabe dónde quiere llegar, no da órdenes. Y entonces las instituciones van cada una como Pedro por su casa. Pero el IDA lo manda el gobierno por medio del sistema de sectorialización, el INDER, perdón. Entre el presidente y el ministro de Agricultura hacen lo que les da la gana con el IDA en materia de qué hacer. Entonces, aplicar eso a mí me parece un paso preliminar o previo antes de dar estos otros pasos que, otra vez, yo no veo a la Asamblea Legislativa dispuesta a una discusión de ese tipo. Ahí usted cuando plantea un tema serio, más o menos se duerme el 90% de los diputados o se van al cafetín o empiezan a hacer reuniones ahí en las esquinas. Y digamos, tenemos que llegar a un punto en que democráticamente se haga el plan de desarrollo y la Asamblea es un órgano democrático, pero yo es la segunda vez que soy diputado y en esa materia no veo cambios. Veo cambios en otras materias. Creo que hay mucho menos desperdicios de recursos hoy día en la Asamblea Legislativa que la primera vez que yo fui diputado. Pero en la calidad de la orientación de estatistas o de estadistas o no estadistas, no veo cambios desde la primera vez que yo fui diputado. Yo en esto, digamos, la diferencia que veo con el planteamiento de Don Otón es que Don Otón tiene una visión muy verticalista que me parece que no es consonante con el desarrollo de las sociedades mundiales y la de Costa Rica no es una excepción. Yo más bien creo que muchos de los males precisamente surgen de ese extraordinario y mal usado poder que tiene la figura del presidente de la República. Y nosotros debemos de ir más bien hacia un mecanismo más colegiado de la dirección nacional. Yo soy partidario del régimen parlamentarista, me parece que el esquema de tener un presidente, eso es una herencia todavía colonial, militar, ¿verdad? De tener un jefe que nombra 2.000 personas, eso es una aberración. Yo creo que hay que revisar eso para dar más bien una apertura distinta. Yo me inclinaría por tener un consejo ejecutivo nacional. Usted le pregunta a un suizo, ¿quién es el presidente de Suiza? No sabe, porque ahí hay un consejo que dirige y asume las funciones del Poder Ejecutivo con una gran relación con la Asamblea Legislativa. Estoy de acuerdo con don Otón en que tenemos que hacer cambios en la forma de elegir los diputados, ¿verdad? Tenemos que hacer cambios para lograr un mayor nivel en la Asamblea Legislativa. Mario, pero también de Abril Gordienco y un grupo para que aquí votemos por personas, y no por listas. Sin irrespetar la proporcionalidad. Y no por listas. Y creo que en la medida que usted le dé mayores responsabilidades de este rango a la Asamblea Legislativa y de frente a toda la ciudadanía, la Asamblea tiene que empezar a responder. Ahí sí, si usted pone a discutir el Plan Nacional de Desarrollo en la Asamblea Legislativa, imagínese el debate nacional que eso va a armar. Y bueno, ahí va a haber una gran vigilancia sobre el Pero papel. con esa calidad de diputados que se derivarían de votar por nombres y no por listas cerradas. Bueno, hoy en día, por eso, Tom, entonces esa reforma hay que hacerla, sí, yo estoy de acuerdo. Pero vea que entonces estamos planteando, yo entiendo la preocupación de la Contraloría, entiendo la preocupación de algunos diputados, bueno, pero entonces la solución que estamos buscando es como un parchecito, ¿verdad? Porque los problemas parece que son de más fondo para lograr la conducción de este país de una manera distinta. Vea que cuando yo hablo de un Plan Nacional de Desarrollo que plantee temas de largo plazo, resulta que eso que dice don Otón también sucede. Aquí de un año a otro se cambian rumbos nacionales.
Cuando usted ve los países que realmente manejan sus cosas como deben ser, tienen planes a 50 años, están pensando en qué va a pasar dentro de 30, 40 años. Obviamente hay que hacer ajustes porque la realidad es terca y uno puede planear a 40 años y las cosas van cambiando. Pero hay un rumbo, hay una política nacional. Por ejemplo, don Otón, la política nacional en materia de relaciones internacionales. ¿A dónde se debate? Un tema fundamental en un mundo globalizado para un país tan pequeño como Costa Rica. Bueno, ahí no hay. Incluso ve usted... Aunque curiosamente, don Mario, en ese campo como que hay un acuerdo Sí, pero vea usted, sobre las líneas del vea usted país. qué curioso. La Constitución le da al Poder Ejecutivo el manejo de las relaciones diplomáticas. Y dentro de las relaciones diplomáticas han metido las relaciones comerciales. La Asamblea Legislativa al final queda del proceso, pero en todo el proceso no participa, no hay una definición de políticas nacionales en ese campo. Un país como Costa Rica, donde debería concentrar un gran esfuerzo en el tema de las relaciones internacionales, incluso tener instituciones, institutos que realmente estén investigando eso, no lo tenemos porque el país anda un poco a la deriva, hoy para un lado, mañana para el otro, de acuerdo a lo que un presidente quiera. Yo creo que más bien hay que crear entonces una dimensión diferente de la democracia en el país, hay que democratizar más a Costa Rica. Hay una reforma muy importante en la Constitución política, la reforma más joven, digamos, fue del año 82, que se modificó el artículo 9 de la Constitución, y yo le digo a la gente, es el nuevo 9, porque ¿qué decía el artículo 9 en el primer párrafo? El gobierno de la República es representativo, etcétera, etcétera. O sea, usted elegía al regidor, al alcalde, al diputado para que lo represente y usted se acabó. Ahora dice, el gobierno de la República es participativo, representativo. Y tenemos, don Otón, que darle vida a esa palabra. Hay una reticencia de la burocracia, de las direcciones políticas, a darse cuenta que el país está exigiendo participar. Y hay que buscar la forma, pero la burocracia es reticente, muy reticente, se considera con el poder, se considera que es la única que sabe hacer las cosas. Ahí yo estoy de acuerdo. ¿Por qué estoy de acuerdo en que el Plan Nacional de Desarrollo se discuta en un nivel político? Porque viera, y usted lo conoce, don Antón, el poder que tiene la tecnocracia y la burocracia. Es un poder extraordinario y la dirección política se queda corta frente a ese poder. Entonces, me parece a mí que la solución, reitero, estaría en una discusión nacional de un plan nacional de desarrollo, pasaría los presupuestos a ser bianuales. Ese es un procedimiento que quita una gran cantidad de tiempo, incluso en la Asamblea Legislativa, con escasos resultados muy pobres. Le daría a la Contraloría la obligación de controlar el cumplimiento de objetivos, metas e informar a la Asamblea Legislativa, y un debate parlamentario del control del cumplimiento de ese plan todos los años. Me parece que eso sí enriquecería la democracia y el desarrollo político de Costa Rica. A ver, me parece que podría haber dos problemas de fondo, y ustedes me dicen si estoy equivocado, o dos peligros que pueden darse en ambos extremos. Por un lado, tal vez una extrema atomización de los poderes, como, bueno, en algún momento se ha discutido aquí en el país de que se ha quejado los presidentes, y recuerdo también al actual presidente diciendo lo mismo, que hay una atomización muy difícil, que hay decisiones en las que no puede él meterse, y la otra, la extrema verticalidad en la que se podría caer si se centralizan demasiado las decisiones de carácter presupuestario, que se podrían politizar. Es que, no, ese es el tema que don Mario ha puesto en el tapete y que no está aquí. Y, estamos en este momento en una extrema atomización. Es que como todo, ¿verdad? El diablo está en los detalles. La palabra descentralización y participación, don Mario, suena muy linda, pero hay cosas que no se pueden descentralizar. Hay decisiones de naturaleza técnica, y ya porque la burocracia es mala, en algunas partes lo que hay que hacer es mejorar esas partes que están malas. Yo toda la vida he luchado para que los presupuestos de impacto local de todo el sector público se decidan a nivel local, no la administración presupuestaria, las decisiones sobre el presupuesto, y que la administración, contratación, etcétera, de las obras o lo que sea, se siga haciendo por las instituciones especializadas. Es decir, descentralizar decisiones, dárselas al poder local, municipalidades, consejos de distrito, de acuerdo al nivel de impacto de la inversión o del gasto,
pero que la administración presupuestaria, la gestión presupuestaria, quede en los entes especializados. Para decir con ejemplo, que la municipalidad de Cotobruz decida cuáles acueductos se hacen, se repartan, se extienden, y cuáles son las prioridades en materia de acueductos, cuál es el orden de prioridades, pero que la IA, que es un ente especializado, ejecute. Entonces, acuérdese de una cosa que usted hizo y que yo lo apoyé. Yo en ese tiempo trabajaba en la Universidad Estatal a distancia. Cuando usted tomó sus partidas específicas, exacto, como diputado y le dijo a la comunidad, exacto, eso es lo que estaba hablando. Ustedes. Sí, pero decían, pero no ejecutar. No ejecutar. Ellos contrataban la ejecución, sí, con la municipalidad. Obviamente. Es lo que estoy hablando, exactamente. Es de mi experiencia que puedo pero hablar. Vea esa experiencia suya, incluso yo promoví un video que se hizo en la universidad, porque era muy rica, efectivamente. Usted le dice a la gente, aquí está esto, pónganse de acuerdo para dónde va, qué es lo que a ustedes les interesa. Yo sé que hay problemas técnicos difíciles, ¿verdad? Y bueno, un poco la profesión le enseña a uno esas cosas, pero también hay un esconderse detrás de lo técnico para impedirle a la gente que opine. Yo sé lo otro que estoy de acuerdo, digamos, los nichos de poder en los mandos medios que existen en las instituciones y que están obstaculizando muchas de las cosas y el que decir, hay que hacer. Los que sabemos somos nosotros. Usted no sabe, por ejemplo. Pero Mario, usted tocó otro tema. Una discusión en una comunidad. ¿Cómo cree usted que se le debe dar el servicio de salud? ¿Debe opinar o no la comunidad? Bueno, resulta que hay gente que dice que no, que quienes saben son los expertos en salud y que a la gente no se le debe preguntar nada. Pero ese es un buen ejemplo. Yo creo que el cantón de Pérez es donde debe decidir, digamos que partimos de cero, dónde deben estar las clínicas, los EBAIS, para decirlo así. Pero en la gestión de los EBAIS es algo muy técnico, es médico. Sí. Entonces, todo depende de pero hay una decisión, debe ser una gestión privada o pública, ¿verdad? Un debate importante. Sí. Y bueno, eso se está haciendo incluso suberticiamente, sin preguntarle a la gente. Vea a don Otón, por ejemplo. El hospital de Alajuela, se está pasando como a 1000 temas y nos estamos saliendo. Pero es parte de la participación. El hospital de Alajuela se hizo sin lavandería y sin cocina. Y entonces digo, ¿por qué fue esto? Y me dicen, un error, don Mario. ¿Qué clase de error? O sea, suberticiamente el interés es privatizar esos servicios. Esas son las patologías. Sin que haya una discusión ciudadana. Vea, el otro tema que usted tocó, don Mario, que tiene que ver con lo que usted nos trajo acá, pero yo quería hacer esa precisión sobre la descentralización. Yo creo en la descentralización, pero hay temas que no son descentralizables. Y lo otro es, que el otro tema sobre que quería precisar, creo que tenemos una diferencia y es bueno que entonces no quede por ahí. Es, digamos, usted dice que debe diluirse un poquito el poder del presidente. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que los presidentes deben, o sea, ya la legislación se las da. Yo lo que quiero es que el país sepa que los presidentes de este país tienen un gran poder. No quiero quitarles poder. Si algo quiero es darles más poder y que respondan por su gestión y que dejen de utilizar excusas. Por eso me encanta la idea, ese proyecto de Otto Guevara de eliminar un montón de juntitas directivas en estos órganos desconcentrados y todas aquellas medidas que al poder le dé al presidente le consoliden el poder que ya nuestra Constitución le da. La democracia se expresa en escuchar, en dialogar, en que el proceso para elegir personas sea muy amplio y participativo y no hayan discriminaciones de ningún tipo. Pero una vez que alguien es electo, tiene que mandar, tiene que asumir el timón del barco y dirigir y no alegar tener excusas. Eso es lo que yo creo, que cuando nombra a los directivos de una institución es el jefe. Ya si el jefe es malo, si no tiene rumbo, no podemos corregir ese mal, entonces diluyendo el poder. Entonces hay que darles responsabilidades y llamarlos a cuentas y no permitir ese montón de excusas que tienen. Pero ya tienen las herramientas, ¿dónde dice usted? O sea, pero son excusas según su... Para mí son excusas, las herramientas están ahí en todas partes, se utilizan muchas excusas. Yo no comparto eso, veo por eso quería precisar. Ahí tenemos una, digamos, ¿qué es lo que pasa? Usted elige... En realidad la gente vota por un partido político y luego el partido se quita, dice, no, es el presidente, es la persona. No, la responsabilidad es del partido político y por eso yo creo que lo que hay que evaluar es si ese partido cumplió o no cumplió, ¿verdad? Y me parece que
la democracia que se expresa en la conformación de la Asamblea Legislativa se debe expresar también en la parte ejecutiva. Y sí sigo pensando que esa forma de tener un presidente que manda, que dirige, como en México, que es casi un cacique, yo creo que eso tiene, eso Pero, no… Mario, ahí están los controles de la Pues sí, Asamblea perdón. Legislativa, los No, pesos y contrapesos. No, eso no es consonante con el desarrollo de las sociedades modernas. Las sociedades modernas exigen otra forma de ejercer la dirección. Y me parece, yo sería el criterio que yo cerraría la Casa Presidencial así como está, ¿verdad? Y lo que establezco es un Consejo Nacional Ejecutivo que realmente refleje el pensamiento democrático del país, y ese Consejo Nacional Ejecutivo, efectivamente, con las facultades que debe tener para dirigir el país, con una posición muy transparente. Aquí hay que hacer colegiados, por ejemplo, la Contraloría General de la República debe ser colegiada, el Ministerio Público debe ser colegiado, porque resulta que en esas instituciones se toman decisiones y no quedan en ningún lado. ¿Por qué el jerarca decidió que se haga tal o cual investigación o se suspenda tal o cual investigación? Eso no queda en ningún lado. Vamos a ver, don Mario, entonces yo creo que hay que dar una revisión integral del desarrollo democrático del país. Una cosa es el proceso para tomar decisiones dentro del Poder Ejecutivo. Es decir, yo ahí creo que hay que hablar con la oposición, hay que construir agendas nacionales. ¿Se puede, don Otón? Claro, pero yo estoy No, hablando… usted lo propuso, sí, y no se pudo. No, ahí está caminando. Yo apoyé eso, yo creo que hay que crear… Una vez que se llegó a los acuerdos, yo quiero un presidente que tenga mando y no le tenga miedo a dirigir. Sí, entonces, no sé si son momentos, pero es una visión un poco militar. Construir el paquete de decisiones requiere de hablar con todo el mundo, esa es la democracia, a saber que hay una oposición y no hacer las que hacía Óscar Arias, que se ofendía cuando yo opinaba. Sí. Habíamos sacado casi los mismos votos y si yo opinaba de algo decía, a mí me eligieron presidente. Exacto. Bueno, pero es que usted apoya pero un poco una vez que se hizo un acuerdo y debe construirse muy democráticamente, muy participativamente, muy respetuosamente de todos los grupos, yo sí creo que el poder del presidente es importante para que esas cosas se ejecuten. Sí, bueno, es que estaríamos considerando al presidente como un gerente general, porque nosotros tenemos varios niveles. Está el nivel estratégico, que es donde se tienen que tomar las decisiones políticas de manera muy democrática, de manera muy transparente, y luego está el nivel táctico, donde esas decisiones tienen que ejecutarse, y me parece que efectivamente hay que organizar bien la ejecución de esas medidas. Pero yo lo que estoy discutiendo es dónde se toman las decisiones, las grandes orientaciones políticas del país, y me parece que, es más, lo está demostrando la práctica, don Otón. La figura presidencial no está funcionando. Vea lo que ha pasado en todas las últimas administraciones. Sí, pero es que el proceso de construcción de las decisiones no cumple con esos por eso, pero entonces usted ahora me democracia. dice, depende de la persona. Estoy hablando del poder de ejecutar decisiones. Depende de la persona que ponga. Entonces, yo estoy poniendo todas las cartas en una persona, no. Es mejor establecer un Consejo Nacional Ejecutivo que, si no funciona, la Asamblea Legislativa lo puede cambiar, ¿verdad? Y entonces ahí tendríamos una visión democrática más rica. Y efectivamente, no esperar. Imagínense usted, alguna gente está planteando lo del revocatorio del mandato, y ya se hace a nivel de alcaldías, y esos son procedimientos políticos caros, difíciles de llevar a cabo. Me parece a mí que hay que establecer mecanismos más flexibles. Si la conducción ejecutiva del país no está funcionando, tiene que haber una posibilidad legislativa de modificar eso para garantizar que realmente los grandes objetivos nacionales se cumplan. Es evidentemente dos visiones diferentes. Yo creo que, nada más digo, reitero, sí, quizás son muy diferentes. En la ejecución de decisiones, la centralización es vital, y el llamar a responsabilidades. En cualquier órgano, en una empresa, en una institución, la ejecución, ¿qué es lo que es el Poder Ejecutivo? No la construcción de la decisión. La democracia cada vez va a ser, y qué dicha, más amplia, más participativa, más reconocedora de la oposición, de las minorías, etcétera. Pero la ejecución, los presidentes deben tener poder, más allá, para que te decepciones más de mí,
vamos a ver. Creo que esta inmovilidad de un montón de burócratas de mando medio debería no ser así. Eso es un poco y quitarle excusas al presidente, decir, mire, es que la burocracia no funciona. Tener más posibilidad de despedir a los mandos medios en el MOP y en otras instituciones que son obstáculos al desarrollo nacional. Vea lo que estamos llegando. Yo creo que sí, usted tiene una visión, digamos, más, no diría yo más militar, sino más vertical, ¿verdad? Yo creo que tiene que haber responsabilidad y que tiene que haber, rendición de cuentas y tiene que haber más ejecutividad. Pero si lo hacemos recaer eso sobre una persona y fallamos, elegimos un presidente que en campaña fue muy simpático, que logró los votos de la gente y resulta que cuando llega al Poder Ejecutivo no funciona y ya tenemos una limitación durante 4 años extraordinaria. Me parece que esa visión no le ha servido al país, hay que cambiarla, hay que revisarla. En todo caso, comprendo y me agrada mucho esta discusión porque reitero con lo que empecé, es una discusión que la inició don José Joaquín Trejos cuando empezó a plantear que las instituciones autónomas eran como moros sin señor y que había que concentrarles, buscarles el poder, y empezó a concentrarse un poder extraordinario en el Poder Ejecutivo con muy malos resultados hasta ahora. Entonces habría que buscar otras soluciones. Puede ser que lo que yo esté planteando no sea la solución, ni lo que usted esté planteando sea la solución, sino que podamos encontrar un camino intermedio. Pero lo cierto es que no ha funcionado. La figura presidencial, con todo el extraordinario poder, y yo coincido con usted que tiene, nombra, reitero, casi 2.000 personas directamente, y con todo ese poder, y no funciona el país no está caminando, no está resolviendo los grandes problemas, haciéndole frente a los grandes retos. ¿No será que se han elegido los presidentes equivocados? Bueno, pero ese es el tema, de nuevo. Entonces tendríamos que estar seguros que elegimos el presidente que tenía que ser. No, pero es que el consejo ese de que usted habla, don Mario, tampoco garantiza nada. La Asamblea es un cuerpo colegiado y vea la calidad de la Asamblea Legislativa. Sí, pero es que de nuevo, en la medida en que el país, ya hemos hablado varios temas. Uno, cambiar la forma de elegir los diputados. Yo creo que incluso esa forma de ver diputados provinciales, eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Eso ya introduce una distorsión. Deben ser diputados nacionales, ¿verdad? Creo que hay que cambiar mucho en la Asamblea Legislativa, incluso su reglamento interno, efectivamente, hay que hacer cambios, hay que exigir una mayor rendición de cuentas, y si el Poder Legislativo tiene mayores responsabilidades, tiene que dar cuentas de eso, y tiene que hacerle frente al criterio de la ciudadanía, no diluyéndose en personas. La responsabilidad finalmente es de los partidos políticos, y cuando se va a elecciones, entonces el partido político que no cumplió debe ser castigado en el proceso electoral. Ya nos queda muy poco tiempo, 1 minuto para cada uno para ir cerrando, tal vez retomando la idea, porque esto se ha vuelto mucho más amplio de que la propuesta misma de la Contraloría, pero retomando un poco el tema que decía la Contraloría y tal vez lo que se hablaba al principio, ya para cerrar 1 minuto cada uno, don Otón. No, bueno, yo reiteraría que en el caso de los órganos desconcentrados, ojalá acojamos la propuesta de la Contraloría. Yo, en las circunstancias actuales de la Asamblea Legislativa, si se llegase a aprobar esa importantísima propuesta de Abril Gordienco y un grupo extraordinario de costarricenses para mejorar la calidad de las y los diputados, estaría dispuesto a reconsiderar el que los presupuestos de los entes descentralizados sean aprobados, discutidos en la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, no. Bueno, yo creo que en esta coincidimos con don Otón. Hay parte de los presupuestos que sí, efectivamente, no se justifica que haya esa inmensa dispersión, pero pensar en que en la Asamblea Legislativa, con todo lo que hemos discutido aquí, presupuestos de instituciones muy técnicas, se sometan a la aprobación legislativa, es un grave peligro para el país, y me parece que tenemos que seguir discutiendo cómo lograr una reforma de la institucionalidad nacional que le pueda hacer frente a los cambios que la sociedad costarricense está experimentando. Tenemos 2 comentarios en redes sociales que vamos a leer muy brevemente porque se nos acaba el tiempo. Dice Oscar Salas, buenos días, una constituyente a la medida de quienes, de las palabras de don Otón se desprende que la solución para el país es tan solo hacer cumplir las leyes
comparto el punto. Y Varo dice, el error elegir advenedizos sin liderazgo pasa factura y ni cómo disimularlo, y Costa Rica requiere voto directo a diputado y carrera. Es eso. Carrera parlamentaria. Carrera parlamentaria. Muy bien, Bueno, muchísimas gracias. ese es otro debate. Muchísimas gracias a Otón Solís, diputado del Partido de Acción Ciudadana, y a don Mario de Bandas, directivo de la Caja Costarricense del Y Seguro exdiputado. Social. Y exdiputado, correcto. Muchísimas gracias. Vamos a un corte, ya volvemos.